Hola familia, muy buenas noches aquí desde la Caja de Pandora. Soy Luis Palacio y hoy tenemos un nuevo directo con Santos Ávila. También tenemos un título bastante bueno para que disfruten de la ponencia de hoy. El destino existe y tú eres su prisionero. Descubre cómo escapar de él. Esto sería un poco la temática de hoy. También recordaros que terminaremos ya la gira con Santos, que empieza por México, ¿no? Y vamos pues a Nueva Jersey. Espera un momento que me ha entrado aquí el volumen de... Vaya hambre. Bueno, y también estamos en Jersey, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Estaremos en Colombia, Bogotá y también en Tenerife y en otros lugares. Y más adelante iremos también ampliando la gira de Santos Ávila, que más adelante la desarrollaremos, pero son una serie de talleres muy interesantes. Lo digo para que si no me acuerdo me lo recordéis. Bueno, Santos, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás hoy? Pues aquí con ganas de escapar del destino, Luis, como en la charla. Vamos a ver si explicamos hoy un poquito de qué va esto, que parece un título de una película o de un documental de prisiones, ¿no? Pero bueno, o como decías tú, de la película que ya no, de La fuga de Logan. Es lo que me ha llegado. Sí, bueno, es que tiene esa pinta. Así que vamos a tratar de explicar un poquito desde la conciencia de qué va todo esto y a ver si encuentra a la gente que es útil y le puede servir de ayuda, que yo creo que sí. Bueno, pues te voy a dejar ya con el resumen y empezamos. Adelante. Pues vamos a ello. Como siempre, voy a empezar con un pequeño sumario para establecer un poquito la temática de la charla. Entonces, en la charla que se titula El destino existe y tú eres su prisionero, descubre cómo escapar de él. Lo primero que voy a hablar es un poco del karma. Voy a definir la idea que tengo yo de karma, cómo yo lo entiendo, a través de mi conexión con los registros, lo que me dicen también los guías, porque eso va a ser un poco el punto de partida del resto de la explicación, ¿no? Aparte de eso, voy a hablar del periodo entre vidas, porque esto también es una parte importante para lo que voy a desarrollar. Luego hablaré del motivo de la charla en sí, que es la cárcel del destino, entender por qué es una cárcel. Y voy a hablar también de algunas formas que tenemos de aprender, de hacer los aprendizajes que venimos a hacer. Y luego al final de la charla, pues daré también unas pautas o unas pequeñas ideas o unos pequeños consejos de cosas que podemos hacer para cambiar el destino, ¿no? Porque ahora veremos a lo largo del desarrollo de la charla que aunque el destino se nos ha presentado, nos lo plantean muchas veces como que es algo que está todo escrito y tiene una parte de realidad tal y como yo lo veo, como yo lo percibo, pero aún así podemos cambiar también muchas cosas de eso que parece que está escrito en piedra y que no vamos a poder mover, ¿no? Así que esta sería un poquito el sumario de la charla y vamos a empezar ya con ello directamente. Voy a beber agua, que siempre no sé por qué empiezo la charla y me quedo seco antes de empezar, en vez de al final. Club, 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 club. Es como que necesito hidratación para contar todo lo que voy a contar. Así que vamos con ello. Empecemos con el tema del karma. El karma en Occidente lo entendemos muchas veces o lo experimentamos como un castigo. Pero hay que tener en cuenta que el karma no es un castigo, aunque lo podamos experimentar muchas veces como tal. El karma es un aprendizaje. Lo que ocurre es que a veces somos, y me vais a perdonar, tan zoquetes que no aprendemos a la primera, ni a la tercera, ni a la cuarta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso que al principio podía ser un aprendizaje relativamente sencillo, lo vamos complicando, se va haciendo como una bola, como las bolas de nieve que van creciendo cuando bajan por la montaña. Y entonces, al final, lo que podíamos haber aprendido de una forma relativamente sencilla se convierte en un aprendizaje bastante complicado, ¿no? O sea, porque nos cuesta muchísimo más, porque la bola de ese aprendizaje ha ido creciendo, ¿no? Yo pongo a veces el ejemplo del colegio. Si tú vas en el día a día aprendiendo las cosas que tienes que aprender, cuando llegas a final de curso, pues tú has pasado el curso sin ningún tipo de problema. Incluso aunque tengas que hacer un examen final, como has ido avanzando en las materias, aprendiendo lo que te tocaba, cuando tú haces el examen final, pues apruebas con cierta facilidad. Ahora, en cambio, si tú vas retrasando el aprendizaje y no aprendes lo que te toca en cada momento, pues llegas a final de curso, no sabes absolutamente nada de lo que tenías que haber aprendido y te toca hacer un esfuerzo grande para poder pasar de curso. Incluso muchas de las veces no pasas de curso porque no llegas a hacer el aprendizaje que te tocaba en esa última recta final, ¿no?, del curso. Pues con el karma ocurre lo mismo. Aunque es un aprendizaje, cuando no estamos aprendiendo y lo estamos retrasando, al final lo experimentamos como una especie de castigo o como algo desagradable. Hay que entender que el karma es la forma que tiene el universo de restablecer el equilibrio, ¿vale? Esto es una clave importante. O sea, vuelvo a insistir, no estamos hablando de un castigo, sino de un equilibrio.
si nosotros hacemos algo que atenta contra el aprendizaje que venimos a hacer, que tiene que ver con el amor incondicional, lo que ocurre es que la balanza se desequilibra. Entonces el universo nos pone las circunstancias y las situaciones que necesitamos para equilibrar eso. Entonces es de la forma en la que restablecemos el equilibrio. El universo nos permite experimentar las consecuencias de lo que hacemos a otros invirtiendo la polaridad o los roles, digamos. Es decir, si yo en una vida pasada, por ejemplo, he matado a otra persona, en esta vida o bien me van a tocar que me maten a mí o bien voy a sufrir alguna circunstancia que, aunque no sea exactamente la muerte, me va a permitir experimentar las mismas emociones, el mismo tipo de historia que la persona a la que yo le hice el daño en la otra vida. Es decir, no siempre recibimos el equivalente exacto, pero sí que recibimos un equivalente a nivel emocional. Es decir, si yo hago daño a una persona, seguramente voy a experimentar alguna situación similar o incluso aunque sea diferente, pero que me va a permitir experimentar lo mismo que yo he causado a la otra persona. Y esta es la forma en la que el universo está tratando de equilibrar la balanza, como decía. Si entendemos esto, va a ser mucho más fácil entender todo lo que voy a explicar a partir de ahora. O sea, la base de esta explicación es entender que el karma no es un castigo. Nadie te está castigando por haber hecho algo mal. Simplemente se te está dando la posibilidad de que entiendas lo que has hecho viviendo la experiencia en el rol del que recibe el que recibe, digamos, el daño o el que recibe el desequilibrio, ¿no? Puesto que tú lo has hecho al principio, has desequilibrado la situación a la otra persona, pues ahora te toca a ti experimentarlo siendo tú el protagonista, ¿no? El que lo vivencia en primera persona. De esta forma puedes empatizar y puedes entender a la otra persona, a las otras circunstancias, para poder entender, hacer ese aprendizaje y conseguir ese equilibrio, ¿vale? Esto es, como decía, la base de lo que voy a explicar ahora. Si entendemos esto, ya podemos pasar a la siguiente parte que iba a comentar en la charla, que es el periodo entre vidas y la planificación de la encarnación. Nosotros, cada vez que vamos a reencarnar, pasamos por un espacio, por un proceso que es un periodo entre vidas. Esto la gente que trabaja con hipnosis, yo he trabajado con hipnosis haciendo regresiones y otros terapeutas que trabajan también con esta técnica o incluso con algunas otras técnicas en las que también se puede experimentar o vivenciar esta parte. Hay momentos en los que puedes llevar a la persona que está en la hipnosis a un momento previo a la encarnación, y en ese momento previo se descubren diferentes cosas que son útiles y que nos ayudan a entender esto que voy a explicar ahora. En ese periodo entre vidas, o sea, entre una vida y otra, lo que ocurre es que es un periodo donde tu alma, con la ayuda de tus guías, planificas tu siguiente encarnación, ¿vale? Es decir, sería como una especie de reunión previa con tus guías, con tu propia alma, en la que decides, pues en base a unas cosas que ahora voy a explicar, decides la forma en la que vas a encarnar en la siguiente encarnación y el aprendizaje que vas a tener que desarrollar, ¿no? En función del karma con el que traías, que ahora profundizaré un poquito más también en esto. Es decir, este periodo entre vida es una especie de reunión en la que junto con tus guías, tu alma decide, haciendo balance de los aprendizajes que tienes pendientes, o sea, es decir, del karma que te queda por aprender, del karma que tienes pendiente, del equilibrio que tienes que restaurar porque habías desequilibrado anteriormente en otras encarnaciones. Valorando todo eso, se ve en ese proceso, vas a diseñar tu próxima vida. Y una vez que diseñas tu próxima vida, normalmente lo que ocurre es que esa información previa que tú has utilizado para gestionar esa planificación de la encarnación va a desaparecer de tu mente, es decir, se va a ir olvidando. Se va a ir olvidando porque de alguna forma tienes que ir redescubriéndola tú en tu propio proceso evolutivo. Es un trabajo que tienes que ir haciendo. Por eso muchas veces lo que ocurre es que como alma tú has elegido unos aprendizajes, pero cuando luego has encarnado, por la formación y por las historias en las que vivimos, con las relaciones que tenemos, la educación que recibimos, que no se nos potencia el recordar eso, se va olvidando, se va uno apartando de esa información y muchas veces lo que ocurre es que te pierdes en tu camino de vida para volver a reencontrarte más adelante cuando has crecido, has evolucionado y has sanado una serie de cosas, ¿no? Pero de alguna forma esa reunión es como una reunión, como si fuera una reunión muy importante con los jefes, que serían los guías, y con tu alma, que es los que se van a decidir haciendo balance de lo que tienes que aprender todavía, porque no lo has aprendido en encarnaciones anteriores, lo que te va a tocar experimentar en la siguiente encarnación, digamos. ¿Vale? Entonces, el diseño de nuestra futura encarnación tiene siempre en cuenta dos cosas. Una es el karma individual que tú tienes. A lo largo de las encarnaciones anteriores, tú has hecho unos aprendizajes y has dejado de hacer otros que no has podido completar o simplemente que no has llegado a abordar.
o simplemente has generado desequilibrios en este equilibrio que tiene el universo, y estos son los karmas que tú vienes como a sanar, a aprender y a saldar. Entonces, ese karma es tu karma individual, que a la hora de planificar tu encarnación, tus guías y tu propia alma lo va a tener en cuenta y lo va a poner como una de las cosas que tú quieres aprender en la siguiente encarnación. Pero luego, aparte, va a haber otra cosa que es importante y que vas a tener en cuenta como alma y con tus guías para planificar esta encarnación, que es el karma colectivo o el karma familiar. Englobaríamos ahí un poco los dos. El karma familiar tiene que ver con tus ancestros, con tu parte ancestral, con la familia en la que vas a encarnar. Vas a asumir una serie de karmas que tienen ellos, pero esos karmas no son ajenos a ti, porque realmente, incluso aunque tú eligieras una familia que no tuviera nada que ver contigo, aparentemente, los aprendizajes que ellos tienen pendientes seguramente tienen mucha relación con los propios que tú tienes pendiente. Por tanto, es como que asumes parte de ese karma también de forma, entre comillas, voluntaria. Es como si estuviéramos en una clase y de repente el profesor dijera, ¿hay algún voluntario para hacer esto? Y tu alma decide en ese momento levantar la manita de alma y decir, venga, va, que yo me ofrezco. Cuando luego aterrizas en la tierra y cuando empiezas a experimentar la vida que te toca, muchas veces dices, ¿qué habré hecho yo como alma o cómo estaría yo como alma para aceptar esto? Pero como alma sí que lo tienes claro que es un aprendizaje que tú tienes que hacer, ¿vale? Y entonces es como que te ofreces con esa voluntad. Primero, para saldar tu propio karma individual, pero también para ayudar a saldar ese karma colectivo familiar que traes. Ese karma, además del familiar, incluye también, como decía, el colectivo, que tiene que ver también con la zona geográfica en la que tú naces, en la que tú encarnas, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que nace en un país desarrollado que en un país que está menos desarrollado. No es lo mismo una persona que nace en un país que está en guerra que en un país que disfruta de cierta libertad y de cierta paz. O sea, las circunstancias del sitio donde tú naces implican también un karma concreto, ¿no? Que tú vienes a experimentar. Es como un aprendizaje que tú vienes a hacer y por eso te ofreces voluntario para nacer en el seno de una familia concreta y en el país concreto, en la ciudad concreta o en el lugar concreto, ¿no? del planeta. O sea, de alguna forma todas esas cosas son importantes y se tienen muy en cuenta en esa reunión, en ese periodo entre vidas para decidir lo que está por venir para ti. Desde mi punto de vista y tal y como yo cuando conecto con los guías y cuando hago lecturas de registros, hay una información que me llega bastante a menudo, ¿no? Es que el aprendizaje más importante tiene que ver con el amor incondicional. Digamos que sería el valor al que tenemos que aspirar, ¿no? Como alma, ¿no? Es como que vamos en busca de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros violamos la ley del amor, esta ley del amor incondicional, tenemos que restablecerla. Y ahí es cuando se genera el cáncer del que estaba hablando. En el momento que yo estoy violando esa ley, la estoy traspasando de forma negativa o la estoy llevando a una polaridad negativa, ahí estoy desequilibrando la situación y ahí es cuando yo tengo que volver a equilibrarla. Ahora llega el momento, no sé si Luis ha compartido ya en Facebook, de que voy a compartir yo, y ya sabéis que cuando comparto necesito una pausa. Creo que lo voy a hacer, mira a ver si lo hago por el... No, iba a decir, lo voy a hacer por el móvil, que a lo mejor tardo menos. Hacemos un Kit Kat, una pausa. Sí, te dejo a ti hablando un poquito, si quieres, mientras. No sé, ¿lo has compartido en Facebook? Sí, está compartido. Vale, pues es que lo actualizo yo y lo comparto yo en mi... No, yo de mientras les recuerdo a la gente que en México estaremos del 28 de abril al 3 de mayo, en Nueva Jersey del 24 al 28 de junio, Islas Canarias del 16 al 20 de septiembre en Tenerife y Bogotá, Colombia del 14 al 17 de noviembre, que tenéis todo en el YouTube, en la pestaña de ver más, están todos los enlaces para poder ver los talleres. Luego ya entramos un poquito más de lleno. Pues adelante. Bueno, no me aparece ahora, ya lo compartiré en otro momento. Porque si no me quedo aquí parado. Ahora lo miraré a ver si lo puedo compartir desde el móvil. Pero bueno, básicamente el tema está en si yo aprendo a través de la experiencia de lo que le he hecho vivir a otra persona, puedo empatizar con la persona y empezar a aplicar aquello que dice la Biblia, que lo explica la Biblia, que es traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, ¿no? O tal y como nosotros lo conocemos, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Es decir, cuando tú eres capaz de empatizar de esa manera con la otra persona porque estás vivenciando la situación que tú has generado en el otro a través de este karma, ahí es como que te puedes, al posicionarte en puesto de la otra persona, ahí tú puedes hacer el aprendizaje que necesitas para poder equilibrar la situación. Pero hasta que tú no lo vives en tu carne propia, no eres capaz de hacer el entendimiento ni de restaurar ese desequilibrio. Porque una vez que tú lo has aprendido, sí que vas a poder, de forma consciente, decidir
que ya no quieres experimentar eso desde el sufrimiento, con lo cual tú ya no vas a generar eso en la otra persona, ¿vale? Este sería un poquito el cometido. Estoy buscando por aquí la publicación, vale, ya la encuentro. Estas son las pausas publicitarias que tenéis en algunos sitios, pues aquí también las tenemos. Así que darme un segundito que ya lo comparto y ya puedo seguir. Bueno, dicho esto, básicamente hay una frase que luego repetiré seguramente a lo largo de la charla o al finalizar, con la que tenemos que quedarnos. Es aquello de no hacer a los demás lo que no queramos que nos hagan a nosotros, porque eso es una clave importante, no ya porque lo diga en la Biblia, sino porque de alguna forma nos da una información muy importante que tiene que ver con este equilibrio kármico que queremos buscar. Y ahora pasamos al meollo del tema, de la charla, ¿no? La cárcel del destino. ¿Por qué digo que la cárcel es un destino? Lo digo por una sencilla razón. Con toda la información anterior, es decir, con todo lo que estaba explicando relacionado con el karma y la forma en la que hemos planificado nuestra vida conjunto a nuestros guías, con los aprendizajes pendientes, con el karma pendiente, con toda esa información anterior se genera una programación interna en mí, como persona que nazco en esta encarnación, y el objetivo de mi encarnación es saldar o trascender esa programación. De esto ya he hablado en otras charlas, sobre todo en las charlas en las que hemos hablado de Ho'oponopono, porque es una técnica que nos ayuda a eso. Pero realmente lo que venimos es, estamos encarcelados con esa programación que me dice que yo tengo que experimentar una serie de cosas para equilibrar o para saldar un karma que tengo pendiente, pero eso es una cárcel. ¿Por qué es una cárcel? Porque hasta que yo no experimente o aprenda lo que tengo que aprender en relación con eso, voy a estar viviendo una vida marcada por toda esa información. Por eso el destino es una cárcel que se genera con esa programación. Supongamos que yo tengo que hacer un aprendizaje relacionado con, pues no sé, con el hecho de que en vidas pasadas le falta, vamos a poner un ejemplo así tonto, incluso sencillo, le faltaba el respeto a otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta vida yo voy a traer circunstancias en las que seguramente me van a faltar el respeto a mí. Hasta que yo no aprenda, o sea, lo que tengo que aprender con respecto a eso, a hacer un trabajo de aceptación, de sanación interna, de soltar ese lastre, de soltar los juicios que yo tengo con respecto a las personas que me están faltando al respeto, que no quiere decir que acepte que me falten el respeto, sino que yo entienda que eso los estoy atrayendo yo con la programación interna que yo tengo. Hasta que yo no haga ese trabajo de tomar conciencia de todo eso y sanarlo en mí, no me voy a poder liberar de esas circunstancias en mi vida, con lo cual voy a seguir atrayendo más circunstancias que van a generar más de eso que yo quiero saldar. Por tanto, estos serían los barrotes que yo digo de la cárcel. Tú vas a estar experimentando las consecuencias del karma que traes, tanto el tuyo como el colectivo, el familiar que has heredado, hasta que lo sanes y te liberes de ello. Por tanto, tu destino está escrito en base a eso. Tu destino, o sea, tu futuro está escrito completamente en piedra en base a eso. Y cuando tú naces, en principio, tú no lo puedes cambiar. Lo que sí que puede ocurrir es que cuando tú eres consciente de eso, en el momento que empiezas a ser consciente de eso y has alcanzado cierto nivel evolutivo, ahí es cuando se te habilita la capacidad para poder sanarlo y para poder cambiarlo. Pero mientras no eres consciente de ello, vas a seguir viviendo toda tu vida con un destino predeterminado, un destino que está escrito. Es decir, la única forma en la que podemos cambiar ese destino es empezando a tomar conciencia y poniéndonos las pilas a sanar lo que tenemos que sanar y a aprender lo que tenemos que aprender. Esta es la historia. Por tanto, a la pregunta de si existe un destino, yo desde mi punto de vista, basándome en mi experiencia, que es lo que estoy compartiendo realmente, porque esto tampoco, como siempre digo, no es una verdad absoluta, está basado en lo que yo percibo. Para mí sí que hay un destino, pero ese destino solo le afecta a las personas que están como dormidas, que están todavía, que no han despertado, que no están trabajando desde su conciencia con su propio interior para sanar lo que tienen que sanar y aprender lo que tienen que aprender. Es decir, son personas que a lo mejor pueden llevar una vida más o menos normal, o sea, quiero decir, a lo mejor no son vidas totalmente desastrosas, dependiendo del karma que puedan tener, pero como están dormidos no son conscientes de que están viviendo en una cárcel y de que tienen que hacer unos aprendizajes para sanar y poder liberarse de esa cárcel. Cuando ya empiezas a ser consciente, ahí es cuando puedes empezar a sanar, y el tema está que cuando tú avanzas en esa sanación es el primer momento en el que tú puedes empezar a crear tu propia realidad. Y de esto es de lo que estamos tratando de hacer. Y de esto es de lo que hablamos las personas que nos dedicamos al mundo de la conciencia. Cuando tú más sanas a nivel interno, cuando tú más evolucionas y creces, y evolucionar, crecer y sanar es sinónimo de saldar el karma y hacer el aprendizaje que te toca,
ahí es cuando se te habilita, digamos, tu parte divina empieza a tomar las riendas de tu vida y ahí es cuando tú puedes realmente crear. Pero mientras estás paralizado por todos esos barrotes que están creados por esa cárcel de tu karma, ahí no vas a poder avanzar, porque el karma es como que te va a retener ese aprendizaje. Por tanto, en resumen podríamos decir que todo está escrito por esa programación interior que tenemos, que nos tiene presos, pero solo hasta el momento en que tomamos conciencia de ello. Porque en el momento que tomamos conciencia de ello, podemos empezar a sanar y podemos empezar a desbloquear lo que corresponde en cada momento para poder avanzar. Y ahí es cuando ya, como digo, se nos habilita, o es como que nuestra parte divina empieza a aflorar y ahí podemos empezar a crear nuestra realidad basándonos en las cosas que nosotros realmente decidimos. No es lo que deciden la programación interna que tenemos, la memoria interna que tenemos y el karma que tenemos. Esto no significa que el karma nos lo podamos saltar. Es decir, el karma hay que saldarlo, hay que sanarlo. Lo que pasa es que las formas de sanarlo pueden ser diferentes. Una puede ser a través del sufrimiento, que es la normal, en la que la gente está ahí lidiando y batallando, y otra puede ser de una forma mucho más lúdica, mucho más amena, mucho más armónica. Es decir, si tú haces el aprendizaje que te toca hacer, como el ejemplo que ponía al principio del colegio, lo puedes disfrutar del camino a lo largo de todo el curso, ir haciendo las tareas que te tocan en cada momento, o esperarte a última hora y hacerlo todo rápido y corriendo al final. Cuando haces eso disfrutas mucho menos, porque muchas veces te encuentras con la historia de que a lo mejor ni siquiera llegas con ese esfuerzo final. Pero si vas poquito a poco, el sufrimiento es mucho menor y el aprendizaje es como mucho más tranquilo, ¿vale? Por tanto, podemos elegir, pero solo desde el momento que decía en el que tenemos ya conciencia de que eso está ocurriendo. Básicamente es hasta que tú no te liberas, o sea, hasta que no te liberas del destino que has diseñado para saldar tu karma. Es decir, tú has diseñado con tus guías un destino para saldar tu karma. Pero hasta que tú no liberas de eso, de ese karma que tienes pendiente, no vas a poder empezar a crear tu propia realidad. Esta frase es importante, la repito. Hasta que no te liberas del destino que has diseñado con la ayuda de tus guías para saldar el karma que tenías pendiente, no vas a poder crear tu propia realidad. Y ahí te puedes obsesionar con las técnicas que quieras. Es decir, puedes hacer todas las afirmaciones del mundo y repetirte 1000 veces que eres una persona próspera, que eres una persona exitosa. Puedes hacer un montón de cosas que se van a bloquear por la programación interna que tienes. Con esto no estoy diciendo que las afirmaciones no puedan ser útiles y no puedan ayudar. Pero el tema está que muchas veces, como siempre digo en las charlas, la gente quiere la respuesta fácil. Hola, en el chat que estoy ahora emitiendo me preguntan que por qué se ha cortado vuestro programa. ¿Se os ha ido la luz o el internet o algo? ¿Ha pasado algo así raro? Bueno, dímelo por aquí y yo les digo a la gente. Es lo que le he puesto ahora mismo a la gente. Digo, no se ha cortado por conexión a internet. Digo, es que no sé nada. Bueno, ya me contaréis qué ha pasado. Luis. Sí. Espera. ¿Esto era para nosotros? ¿El qué? Lo que estabas diciendo, la llamada. Coño, que se estaba escuchando. Bueno, yo lo he escuchado, no sé si el resto lo ha escuchado, ¿no? O sea, de un chat, digo, no sé, yo me he quedado callado porque no sabía si hablabas conmigo o era de otro directo que está haciendo Pandora. No, vale, es que estaba preguntándole a Alex García porque me están diciendo que vale. Se ha cortado la transmisión y no sé si ha pasado algo. Vale. No tenemos nada que ver, pero estaba preguntando, perdón, que pensaba que el micro estaba cerrado. Bueno, no lo sé, ya te digo, a lo mejor no lo han escuchado, pero yo sí te oía en el directo y por eso me he quedado así un poco callado, digo, no sé. Bueno, cosas raras. El otro día se nos cayó la luz 2 o 3 veces, con lo cual esto es lo menos raro que pueda pasar hoy, ¿vale? Sigo un poquito con lo que estaba explicando, ¿no? Que, bueno, va bien incluso el parón porque así puedo repetir, ¿no? Vuelvo a repetir esa frase que he dicho que era importante. Hasta que tú no te liberas del destino que has programado junto con tu guía para saldar tu karma, no vas a poder crear tu realidad. Y entonces ahí lo que estaba diciendo es que tú puedes hacer afirmaciones positivas de soy una persona exitosa o soy una persona con prosperidad. Lo que ocurre es que estaba hablando de que cuando tú quieres la solución fácil de voy a repetir esto, voy a hacer esto porque me han dicho que tal o voy a compartir. Hay una cosa que me hace mucha gracia a mí por internet, que son estas cadenas de mensajes, ¿no? Comparte la foto del arcángel no sé quién o de la virgen no sé cuántos y tus deseos se van a hacer realidad. Seamos serios. A nivel evolutivo esto no funciona. Es decir, puede ser que uno entre 1 millón por compartir la foto pues consiga lo que quiere, pero normalmente es porque tiene la creencia tan grande en su interior de que eso le va a funcionar que le funciona, no ni siquiera por compartir la foto, sino por la creencia interna que tiene. Pero a nivel evolutivo los atajos no funcionan. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando buscamos esa solución rápida, ahí estamos perdiendo el tiempo, no vamos a alcanzar nada. Entonces,
las afirmaciones nos pueden ser útiles, pero hay que hacer un trabajo interno también. Es decir, tenemos que saldar ese karma, tenemos que lidiar con todo eso, porque si no es como... el ejemplo es como esto, por internet seguro que habéis visto una historia que explican que es como están llenando una taza y la taza pues al final se desborda, ¿no? Con la cantidad de té que se le está poniendo en la taza, ¿no? Entonces, la lección de esto es que si quieres llenar la taza con una información nueva, primero tienes que vaciarla, no puedes llenarla sobre lo que ya está lleno. Y esto es lo que ocurre también, es decir, si yo tengo una programación interna con la que tengo que saldar un karma, un aprendizaje que tengo que hacer, si yo intento llenarme con otras historias sin haber liberado ese espacio, es como que me desbordo y bloqueo más mi vida porque no consigo avanzar, o sea, me quedo ahí estancado. Por tanto, el karma siempre va a haber que pagarlo, siempre hay que liberarlo y saldarlo. Lo que ocurre, como decía, es que hay diferentes formas en las que lo podemos hacer. Lo podemos hacer de una forma mucho más amable o lo podemos hacer de una forma mucho más brusca, pero hasta que no empezamos a saldar ese karma, ya da igual lo que hagamos, porque no nos va a funcionar del todo. Entonces, aquí hay una cosa que también me gusta explicar, que es mucho más difícil prever el futuro de una persona que trabaja sobre sí misma, de una persona que está tratando de sanar y evolucionar, que tratar de prever el futuro de alguien que no hace nada de eso. ¿Por qué? Porque porque el futuro de alguien que no se está trabajando, que no está tratando de sanar, que no está tratando de evolucionar y crecer, es mucho más, está mucho más parado, es más inamovible, ¿no? Porque de alguna forma está basado en esa programación que decía, en ese karma con el que trae, y está más escrito en la piedra, ¿no? Es como que no se ha modificado porque no ha hecho ningún avance. Pero en cambio, la persona que está motivada por sanarse, que está haciendo terapias, que está haciendo cosas de crecimiento personal, que está investigando los bloqueos que tiene, que está intentando liberarse de ellos, que está intentando vivir desde una conciencia más amorosa, esa persona, su futuro no está escrito en piedra, lo va creando. Porque cuanto más va sanando, más se van abriendo las posibilidades de crear mejores futuros para ella. Por tanto, vuelvo a insistir, el destino es una cárcel, pero solo hasta que empezamos a liberarnos y a sanarnos, que es cuando podemos empezar a salir de él. Aquella persona que trasciende su programación se abre a futuros potenciales mucho más armónicos. Y este es el objetivo de hacer una terapia, y este es el objetivo de hacer cualquier técnica. El problema muchas veces, y yo me lo encuentro a veces en consulta también como terapeuta, es que hay personas que vienen con la idea de que les soluciones la vida tú, como terapeuta, que les digan, no, ya está, yo te lo arreglo, te hago una terapia y ya estás arreglado, ¿no? La persona, por regla general, hay casos particulares y algún puntual que podría ser, ¿no? Porque hay personas que realmente son capaces de hacer verdaderas virguerías, ¿no? Con las terapias y tal. Pero por regla general, la persona tiene que tomar conciencia y tiene que trabajarse cosas por su cuenta, al margen de que el terapeuta le apoye y le dé una ayuda en el proceso, ¿no? Pero, como decía, todas esas ideas que tenemos fantasiosas de que las cosas cambian de un día para otro, sin trabajo interno, no son reales. El otro día compartía en Facebook una cosa que escribí, que digo, no sé, seguro que no le va a gustar a todo el mundo, pero parece ser que sí gustó bastante, porque estos días recientemente hemos vivido el día 2 del 2022, este portal famoso que habla todo el mundo, ¿no? Entonces, yo no tengo nada en contra de los portales. Es cierto que hay días que energéticamente son mucho más potentes y que potencian cosas, como los días de solsticio y algunos días concretos que astrológicamente, pues las cosas están mucho más encarriladas, ¿no? Pero ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces este tipo de historias también se quedan muchas veces en una historia de fantasía, ¿no? De que te dicen, bueno, hoy durante todo el día medita y sé positivo que se te van a cumplir todos los deseos. No, tenemos que ser realistas en ese sentido. Es decir, que tú plantes una semilla, que era lo que explicaba en un día, que es potente, está muy bien, pero si luego no cuidas esa semilla, no la riegas, no la tratas, no la sigues trabajando, esa semilla no va a crecer o va a crecer muy como enferma, no va a crecer bien, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de vivir con esa idea de que porque un día hagamos una historia maravillosa o que un día hagamos una meditación muy larga, ya nos vamos a sanar de todo, ¿no? Esto es un trabajo de constancia y esto es lo que le cuesta a las personas, ¿no? Hay personas que hacen una meditación del niño interior un día y ya se piensan que han sanado al niño interior, ¿no? El niño interior tienes que trabajar con él a diario. Esto es algo que explico en el libro del niño interior, pero es algo que requiere de constancia y por eso el mundo está como está, porque a la gente no le gusta ser constante con este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, importante volver al tema de que hasta que no trascendemos nuestra programación no vamos a poder modificar nuestro futuro y nuestro futuro se va a basar o se va a estar creando con esa información que tenemos, ¿vale? O sea que hasta que no lo trascendemos y lo sanamos, ese aprendizaje sigue pendiente y seguimos sin avanzar.
Aquí está el tema de que hay dos formas, sobre todo, de aprender, ¿no? Una es por las malas, y esto está clarísimo, que es la que la mayoría de personas eligen de forma inconsciente porque no son conscientes de que pueden elegir otra. En este caso, lo que ocurre es que vamos a ir repitiendo una y otra vez las experiencias en las que seguimos atascados. Es decir, nunca acabamos de saldar el karma porque no hacemos realmente el aprendizaje que tenemos que hacer. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que en siguientes encarnaciones voy a repetir nuevamente una historia muy similar a la que tengo actualmente. Y esto es algo que se ve a menudo, sobre todo en hipnosis, la gente que trabaja con hipnosis o que tanto los terapeutas como las personas que han hecho alguna sesión de hipnosis, si viven una regresión de vidas pasadas, muchas veces se dan cuenta de que aunque la historia que hayan percibido no tenga nada que ver con el momento actual, es decir, que a lo mejor es una historia que acontece en la antigua Roma o en Grecia o en cualquier otro lado, si observan el hilo conductor o la información que aparece, se van a dar cuenta que tienen muchas veces los mismos problemas o muy similares a los que tienen en esta encarnación. Es decir, si en esta encarnación había un problema de abusos, en vidas pasadas seguramente también lo hubo. Lo que pasa es que la situación se desarrolla en otro escenario. Es decir, pues aquí estás en pleno siglo tecnológico, con móviles, con WhatsApp y con redes sociales, y en la vida pasada a lo mejor pues estás en la antigua Grecia, que no había ni móviles, ni había redes sociales, ni había nada de lo que conocemos ahora. Pero las historias, como digo, al final nos están contando que se barajaban las mismas emociones, los mismos bloqueos, las mismas situaciones. Entonces, este tema es importante entenderlo porque cuando no estamos haciendo el aprendizaje, a veces ni por la buena ni por la mala, lo que ocurre es que vamos a seguir repitiendo. Y lo vamos a seguir repitiendo en esta encarnación, pero lo vamos a seguir repitiendo también en encarnaciones posteriores, porque hasta que no hagamos el aprendizaje que tenemos que hacer, la historia se repite una y otra vez. Y esto en consulta también lo veo mucho y la gente cuando se le dice, toma conciencia de que si tú observas tu vida verás que hay patrones que se repiten constantemente. De repente atraes el mismo tipo de relaciones, o tienes los mismos problemas con el dinero, o tienes los mismos problemas de comunicación, o tienes una serie de circunstancias que parece que se repiten, aunque varíen un poco, porque a veces con las relaciones pues varía la persona con la que estás, pero aunque varíe, pues el tipo de comportamiento es el mismo. Entonces, esto ocurre porque el aprendizaje no se ha hecho, ¿vale? Y, como decía, cuando lo hacemos por las malas o cuando nos negamos a hacer el aprendizaje o no lo queremos hacer de forma consciente, el aprendizaje se convierte en una especie de castigo porque la cosa se va complicando más. Y lo que podías haber aprendido a las buenas a la primera, lo aprendes a la quinta o a la séptima, pero lo aprendes ya de malas maneras, ¿no? Porque es como que el universo empieza a gritarte, ¿no? Al principio te habla bajito, te dice, oye, que tienes que aprender esto. Pero si tú no atiendes, al final es como que te lo dice gritando, ¿no? Y luego está la otra opción, el otro aprendizaje, que es el que en realidad cualquier persona que ya tiene un poquito de conciencia es el que quiere y el que elige, ¿no? Es aprender por las buenas. En ese caso, al saldar el karma, empiezo a liberarme y puedo crear mi propia realidad, como está diciendo, que hasta ahora venía condicionada por la programación interna que tenía, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa importante. Cuando tú haces un aprendizaje, ese aprendizaje ya lo mantienes y se va a quedar contigo. Por tanto, en el momento que vuelve a aparecer, ya tienes la información de cómo gestionar eso. Cuando aprendo lo que el karma está tratando de enseñarme, ya no necesito volver a experimentar la situación o el problema que estaba relacionado con ese karma. Pero incluso aunque lo vuelva a aparecer, o sea, aunque vuelva a aparecer en mi vida, porque a veces aparece como una especie de examen sorpresa, a ver si hemos aprendido bien la lección, lo que ocurre es que ya no tengo por qué vivirlo como algo negativo porque sé cómo afrontarlo. Y esto, os pongo un ejemplo que es muy sencillo de entender. Cuando tú aprendes una palabra nueva, si esa palabra nueva vuelve a aparecer en tu vida, no te preocupes porque ya entiendes lo que está queriendo decir. Si esa palabra aparece en un libro que te estás leyendo o alguien la pronuncia, tú ya sabes lo que quiere decir. O incluso en el mundo matemático, cuando tú aprendes a sumar 2 y 2 y sabes que son 4, en el mundo racional, matemático, pues cuando te vuelve a aparecer esa suma o ese problema ya no te preocupa. Y no te preocupa porque tú ya sabes cómo gestionar eso, ya sabes cómo solucionarlo. Con lo cual, con el karma ocurre lo mismo. En principio, cuando el karma se ha saldado, muchas veces ya, como decía, no vuelve a aparecer. Pero incluso aunque aparezca como examen sorpresa, tú ya no te quedas enganchado en la situación porque ya sabes cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, es una de las partes importantes de este aprendizaje, ¿no? El aprender a afrontar las cosas y a ir saldando todo eso que tenemos que saldar. Entonces, antes de acabar, como siempre, me gusta dar algunos pequeños trucos, algunas ideas que nos pueden ser útiles para poner en práctica lo que estoy explicando en la charla, ¿no? Porque si no, al final,
nos quedamos solo en la parte teórica y la parte teórica está muy bien, nos ayuda a entender muchas cosas, pero si luego no sabemos cómo poner eso en práctica, pues es conocimiento que no se convierte en sabiduría, ¿no? Para que sea sabiduría tenemos que poder aplicarlo, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que puedo aconsejar para ir saliéndose de esa cárcel del destino son las siguientes. Son cosas muy sencillas que, como digo, están al alcance de todo el mundo. Lo primero es dejar de ver los problemas como algo negativo y empezar a usarlos para crecer, para evolucionar. Si yo cuando me encuentro con un problema, lo primero que ya empiezo a quejarme de qué fastidio este problema, ahora mira, no voy a tener que resolver esto porque no puedo avanzar, ahí ya estoy haciendo un juicio sin darme cuenta que ese problema, esa situación que parece delicada, que parece complicada, me está dando un regalo realmente, porque me está dando la oportunidad de equilibrar algo, de saldar un karma que yo tengo pendiente y en el momento que lo salde me voy a liberar de ese karma, con lo cual mi vida va a poder avanzar de una forma mucho más amable, mucho más armónica y voy a tener más libertad para crear la vida que yo quiero. Por tanto, no digo que estemos con la pancarta de cuando le damos la bienvenida a alguien, dándole bienvenida a todos los problemas, porque a ese punto seguramente no vamos a llegar todavía, pero sí que tenemos que tratar de abrazarlos un poco más, no ver todo como qué fastidio, no ahora viene un problema, no, sino decir, ostras, no es un problema, es una oportunidad, porque realmente se te está dando esa oportunidad de saldar algo que te está bloqueando la vida. Entonces, cuando tú empiezas a ver a los problemas de esa manera, es que la palabra problema desaparece de la ecuación y se convierte en una oportunidad. Es un obstáculo, sí, pero es un obstáculo que te va a permitir saldar algo que te está pesando y que te está bloqueando la vida. Con lo cual, al final es como que lo agradeces incluso porque te das cuenta que aunque en el momento en que estás lidiando con ese obstáculo no lo estás pasando lo mejor posible porque estás ahí como que tienes que hacer una serie de cosas que a lo mejor no te apetece o que te cuestan, pero lo que te das cuenta es que cuando luego traspasas ese obstáculo se genera una liberación interna en ti. Y ya no solo liberación, sino que además de esa liberación has crecido como persona, has evolucionado y tienes nuevas herramientas y tienes un nuevo aprendizaje que vas a poder aplicar en cualquier cosa que ya siga ocurriendo en tu vida. Es como que ese aprendizaje ya te lo llevas, lo tienes contigo y ya lo vas a saber, lo vas a poder utilizar cuando sea necesario. Por tanto, al final hay que entender eso, los problemas no como problemas realmente, sino como bendiciones que te están dando la oportunidad de sanar algo. Eso por un lado. Por otro lado, si empezamos a vivir desde el amor incondicional, que es lo que realmente debemos aprender, o sea, si tratamos de vivir la vida enfocándonos desde esta idea del amor incondicional, intentando gestionar las experiencias que tenemos desde una forma mucho más luminosa, ahí también estamos haciendo el aprendizaje que tenemos que hacer. El Ho'oponopono funciona, yo digo que el Ho'oponopono, tenéis varias charlas que hemos hecho en Pandora de Ho'oponopono, con lo cual no voy a detallar ahora aquí de qué va, ya lo podéis mirar buscando en Pandora, y si no, debajo de la información del vídeo tenéis una lista de reproducción con las charlas que he dado y ahí podéis buscar. Pero el Ho'oponopono lo que está haciendo es que me está haciendo que yo viva en el momento presente, que suelte los juicios que tenga y que las situaciones las perciba más desde un amor incondicional, desde una neutralidad. ¿Por qué? Porque yo estoy soltando el juicio. Cuando yo tengo un problema o tengo una situación, lo primero que ya empiezo es a maldecir, a decir, oye, ahora esto, y empiezo a quejarme y la voz de mi ego empieza a dar vueltas y a juzgar y a criticar la situación. Pero cuando yo me mantengo repitiendo gracias, 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 o te amo, practicando Ho'oponopono, estoy dejando esos juicios, esas críticas, esas historias, y estoy viviendo el momento presente desde la neutralidad, que es el amor incondicional. Y cuando estoy haciendo eso, el Ho'oponopono lo que hace es saldar mi karma. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy viviendo con la práctica del Ho'oponopono ya estoy viviendo desde el amor incondicional. Y esto es lo que me está tratando de enseñar el karma, a que viva desde ahí. Por tanto, si yo ya le doy ese aprendizaje de forma consciente, lo que ocurre es que ya la vida no necesita mostrarme ese aprendizaje o tratar de que yo lo equilibre viviendo en la polaridad que decía antes o en el rol cambiado en el que yo experimento la situación negativa que yo generé en otra vida o en esta misma vida a otra persona. Porque ya estoy aprendiendo el aprendizaje que me está dando. Por tanto, es como que lo que hace esta técnica me libera de situaciones delicadas o de problemas o los hace que sean mucho más suaves, que vengan con menos fuerza, porque yo ya estoy haciendo el aprendizaje que el karma está tratando de enseñarme al vivir desde ahí. ¿Vale? Entonces, por eso funciona esto como otras técnicas. No digo que sea la única, pero es una de las que yo más trabajo y de las que he hablado también aquí en Pandora y por eso la cuento. Cuando elegimos sanar o hacer terapia o hacer lo que haga falta para salirnos de esos bloqueos que tenemos o de esos estancamientos que tenemos
o de los problemas que tenemos, ya sea de salud, emocionales o de circunstancias que se repiten en nuestra vida, cuando hacemos esa elección de enfocarnos en sanar o de buscar la ayuda que necesitamos para sanar, ahí ya estamos también liberándonos de esa trampa o de esa cárcel del destino, ¿no? Porque voluntariamente estamos eligiendo desbloquear aquello que nos está bloqueando. A veces no lo podemos hacer solos nosotros, a veces necesitamos acompañamiento, a veces necesitamos la ayuda, pero si no aceptamos esa ayuda o si no la buscamos o si no la solicitamos, la mayoría de las veces nos quedamos en el estancamiento y no hacemos nada. Porque una cosa es tener un conocimiento de una información, como explicaba lo de la charla, una cosa es lo que yo explico y otra cosa es que si luego no se pone en práctica, pues simplemente es conocimiento que no te lleva a nada. Sí, sé muchas cosas, pero si luego no aplico nada de lo que sé, no estoy convirtiendo ese conocimiento en sabiduría y en experiencia, que es lo que me va a ayudar realmente, ¿vale? A sanar y a desbloquear mi vida. Aquí repito algo que he dicho que iba a repetir antes, es el lema que tenemos que tener presente de no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú tienes ese lema en tu mente a la hora de actuar, tu comportamiento va a estar mucho más centrado en el amor incondicional y vas a generar menos karma y además vas a saldar karma que tengas pendiente, ¿vale? Porque cuando tú te encuentras con una persona que a lo mejor te trata mal o que te insulta o que se porta mal contigo, la reacción visceral o automática es devolverle la pelota, ¿no? Es decir, pues me está insultando, yo le insulto, me está pegando, yo le pego. No se trata de que si te están pegando te quedes ahí a que te peguen, te marchas. Pero intenta no devolver lo que te están dando porque muchas veces es una consecuencia de algo que tú ya has plantado, o bien en esta vida o en vidas pasadas. Es decir, nadie atrae nada que no le pertenezca. Lo que pasa que cuando estamos atrayendo cosas desagradables, si nos enzarzamos en la historia y nos enganchamos en ella, ahí vamos a seguir manteniendo el karma. En cambio, si podemos apartarnos de la experiencia, dejar de juzgarla, intentar verla desde el amor incondicional, intentar verla que la otra persona, por ejemplo, que me está insultando, me está atacando, es porque no está en equilibrio ella, porque no está sintiendo amor incondicional, ahí estoy viviendo desde el amor incondicional y estoy haciendo el aprendizaje que el karma está tratando de enseñarme, con lo cual estoy deshabilitando ese karma o sanándolo también, ¿vale? Pero vuelvo a insistir, si alguien te está pegando, te está insultando, pues te marchas y tienes que marchar y si tienes que tomar medidas de poner una denuncia cuando toque, pues la pones. No se trata de no vivir con las reglas del mundo racional, pero intentando incluir dentro de esas reglas la parte espiritual que nos está hablando de otras cosas que muchas veces nos explican desde la parte racional, ¿no? Esto es un poquito lo que estoy explicando. Por tanto, también recuerdo, el tratar de no juzgar y ser neutral todo lo posible también nos va a ayudar a no polarizarnos. Y al no polarizarnos estamos también saldando karma, estamos sanando, ¿vale? Porque estamos entendiendo que el otro, la situación externa, aunque esté reflejando algo de mí, aunque esté aportándome algo karma, si yo no me engancho en la situación y no sigo peleando con ella, no estoy reforzándola más, la estoy desactivando y estoy aprendiendo. El aprendizaje que tengo es a estar en paz con la situación, a vivirla desde el amor incondicional del no juicio. Por tanto, el universo va a tratar siempre de que haya equilibrio. Así que, en la medida de que yo puedo estar aprendiendo eso, en la medida en la que yo puedo mantenerme en equilibrio, esté pasando lo que esté pasando fuera, ahí yo estoy colaborando con el universo en el aprendizaje que está tratando de enseñarme. Por tanto, esta sería otra buena fórmula para poder aplicar esto. Son cosas muy sencillas, pero soy consciente de que luego en la práctica no es tan fácil aplicarlo. Por eso las tenemos que grabar a fuego en nuestra mente para poder practicarlas en el momento que son necesarias. Porque cuando uno está en paz, cuando todo va muy bien en su vida, ahí no estás haciendo nada. O sea, quiero decir, si las cosas van muy bien en tu vida y tú estás feliz y está todo bien, bueno, no estás haciendo ningún esfuerzo. Pero cuando hay que mantener la calma, cuando hay que estar en paz, cuando hay que estar viviendo desde el no juicio, desde el amor incondicional, es cuando las cosas no están funcionando tan bien como te gustaría. Ahí es cuando tú tienes que hacer gala del aprendizaje que tienes hecho. Porque estar relajado y pudiendo meditar relajadito cuando todo va muy bien, pues ahí no hay ningún mérito. El mérito está en poder mantener la calma cuando las cosas no están funcionando de la forma que tú crees que deberían funcionar. Y ahí es cuando puedes también saldar y sanar karma, ¿vale? Por tanto, en resumen, vivimos en una cárcel que es el destino, pero esa cárcel la podemos ir desmantelando, podemos ir escapándonos de ella cuando empezamos a ser conscientes de esa programación que tenemos, que la hemos pactado nosotros en una parte con nuestros guías en función del aprendizaje que nos hacía falta, pero venimos a trascenderlas, es decir, nadie viene a cumplir con el destino que ha decidido como alma, venimos a traspasarlo, es decir, venimos a probar ese aprendizaje, pero cuando lo aprobamos, lo traspasamos y podemos crear una realidad y ahí actuamos desde nuestra parte divina.
El ser humano en realidad lo que viene es a conquistar su parte divina. Pero para hacer eso tenemos que sanar toda la parte emocional que hemos generado con nuestra humanidad para poder luego conectarnos con esa parte divina que es con la que vamos a poder crear un destino mucho mejor. Por tanto, ¿el destino está escrito? Sí. Pero aún estando escrito lo podemos ir desactivando cuando tomamos conciencia de ello y cuando empezamos a sanar y desbloquear todo lo que en nuestra vida, desde liberando ese karma y haciendo los aprendizajes que tocan. Y ahí es cuando vamos a poder empezar a construir o a crear la vida que realmente deseamos. Con esto lo dejo ya, Luis. Te doy la palabra para que, si hay preguntas, tratemos de abordarlas o para recordar los cursos o lo que haga falta. Perfecto, perfecto. Bueno, para todos los que estáis por Facebook y YouTube, ponéis pregunta, nombre y país y formulan la pregunta en mayúsculas para yo poder pasárselas a Santos. Abrimos preguntas. Y lo que os estaba comentando antes, tanto en YouTube como en Facebook hay una pestaña de ver más y tenéis un enlace general donde está toda la gira de Santos, aulaspandora.com/Santos Ávila. Pero tenemos las fechas aquí ya de México para el que se quiera apuntar a lo que son los talleres, que en México del 28 al 3 de abril son 6 talleres y tenéis aquí el teléfono, el WhatsApp de refugio, tenéis el correo electrónico y tenéis el enlace para poder suscribiros, para poder dar la paga y señal, como se dice aquí en España, para bloquear lo que es el curso. Luego en Nueva Jersey, Estados Unidos, 24 al 28 de junio. Aquí son 5 talleres. Si entráis en el enlace, ¿qué talleres son? Y aquí que tenemos a Cristina Villegas, que es la persona que lo lleva, y tenéis tanto su WhatsApp como su correo. En Tenerife y las Canarias todavía no está montado, pero próximamente pondremos el botón de reserva del 16 al 20 de septiembre de 2020. Y Bogotá, Colombia, tenemos a Claudia del 14 al 17 de noviembre y aquí serán 4 talleres. Los talleres genéricos son Sanación del Pasado, Taller Una Tarde con Los Ángeles, Descubre tu Misión de Vida, Taller de Registros Acásicos nivel 1, Taller de Chamanismo Angélico nivel 1 y Taller de Activación de la Prosperidad. Y también tenemos 3 formaciones online que podéis también verlas durante todo el año. Formación Ho'oponopono con Santos y formación online Mejora tu autoestima ya. También tenemos formación online Registros Acásicos 1, que también podéis hacer a través del enlace de Aulas Pandora, que aquí mismo os he puesto que podéis hacer la reserva. Y luego tenéis la página web de Santos Ávila, santosavila.com, su teléfono de WhatsApp, y santos@santosavila.com. Recordad que Santos hace terapia Skype o online, terapia presencial en Barcelona, en diferentes lugares, y que también, si él tiene ahora más actividades nos lo contará. Pero también, también os quería recordar que también él es escritor, tiene una serie de libros muy buenos que también tenéis aquí el enlace con todos los libros, que la mayoría de los libros los hemos estado hablando aquí en diferentes vídeos, con lo cual casi de cada libro hemos hecho un vídeo, lo digo por si queréis verlo. El que más os sonará será el de Ho'oponopono, ¿no? El que tenemos, pero bueno, hay unos cuantos más que han estado ahí. Pues ahora, Santos, cuéntanos si quieres alguna cosilla más que falte. Sí, mira, te cuento que el día 26 de febrero, que creo que es miércoles, por la tarde voy a hacer un evento relacionado con vidas pasadas en Barcelona y va a ser un evento así muy económico. Pondré un poquito más de información, ya la compartiré en la próxima charla, porque todavía, cuando hagamos la siguiente, todavía quedan unos días, pero va a ser un pequeño taller de pequeño formato que durará 1 hora y media más o menos. Y la idea es que vamos a trabajar un poco la idea de para qué nos puede servir conocer algo de nuestras vidas pasadas y trabajaremos con una vida pasada durante el taller para hacer un poco de aprendizaje, para hacer un poco de sanación con respecto a esa experiencia. Con lo cual, pues esto será el día 26 en Barcelona. Vale, hoy me están diciendo que estás muy serio, que te tienes que reír un poco, Santos. No, a ver, no estoy serio, puede ser que sí que estoy serio, lo que pasa es que llevo todo el día trabajando con cosas del ordenador y tal y estoy como un poco saturado, entonces quizás es lo que notáis, pero bueno, que he disfrutado mucho de la charla, que yo normalmente me lo paso muy bien, lo que pasa es que hoy estaba como más enfocado, no tanto por la broma, pero vamos, que no es que esté serio, ni que esté preocupado, ni que me pase nada como para preocuparse. Vale, vamos por la primera pregunta de Facebook. Fátima Ortiz nos dice desde España: ¿cómo puedo romper con el ADN o el árbol? ¿No puedo cortarlo y plantar otro? Bueno, eso sería lo fácil o lo que nos gustaría a todos, ¿no?
pero hay que hacer un trabajo, es decir, tú no has nacido en un entorno, en una familia, en un sitio, con unos lazos por casualidad. Ahí está esa parte que hablaba del periodo entre vidas en la que tú, como valiente, como alma valiente, decidiste con tus guías la experiencia que te tocaba en esta vida. Pero sí que puedes ir trascendiéndola, como estaba explicando en la charla. Si tú, por ejemplo, empiezas a practicar Ho'oponopono con la familia, empiezas a sanar, empiezas a desbloquearte, empiezas a trabajar tu autoestima, empiezas a tomar conciencia de aquellas cosas que te bloquean y empiezas a salirte de tu propia historia, porque esto es importante. Otro día vamos a hablar, aunque ya hemos hablado en algunas charlas, pero voy a dedicar una entera, yo creo, a hablar de la zona de confort, la zona de seguridad, ¿no? Porque cuando nos mantenemos en una zona de confort o de seguridad, ahí estamos siguiendo validando la programación interna, ¿no? Nos tenemos que salir de esa programación y enfrentarnos a aquellas cosas que nos dan un poco de miedo. Que elijas nacer en una familia, en un entorno, no quiere decir que te tengas que quedar enganchado a la familia siempre. Te puedes marchar, es decir, si tú no estás a gusto con la familia, vete. Pero luego aún así tienes que seguir trabajando, porque el hecho de irte solo no cambia la situación, o la cambia ligeramente. Pero mientras tú no trabajas la parte interna, no sanas lo que hay que sanar, las situaciones se replican en otros sitios. A lo mejor no con la familia, pero sí con los amigos o con el entorno laboral o con algunas personas que van a hacer un poco los mismos personajes o los mismos roles que tenías en la familia. Pero vuelvo a insistir, esto, aunque ahora lo estés pasando mal por las circunstancias que estés, es un regalo que te has hecho a ti misma para saldar algo. Cuando saldas eso, tu vida mejora considerablemente, pero no hay escapatoria, o sea, no podemos escapar. Lo que, como decía, puedes trabajarlo de una forma más amable, practicando Ho'oponopono, practicando otras técnicas que te ayuden a tomar conciencia e ir liberando la información, soltando los juicios que tengas sobre la familia, sobre las personas. Cuando digo soltar los juicios, quiere decir que aunque piensas que tu padre o tu madre es mala persona o alguien de tu entorno es muy mala persona, tienes que soltar el juicio de eso. Porque tú estás experimentando a esa persona en base a la programación que tú tienes con relación a ella. Cuando tú liberas esa programación y la sanas, la persona a la que estás experimentando de forma negativa ya no tiene razón para comportarse contigo de esa manera. Y puede a lo mejor comportarse de forma negativa con otras personas con las que tenga el mismo vínculo, la misma información negativa. Pero contigo, si tú la has sanado, ya no se va a comportar de esa manera o va a desaparecer de tu vida. No sé si te he dado respuesta a lo que preguntabas o me he alargado demasiado, pero yo creo que va por ahí la cosa. No puedes trasplantar otro árbol aunque quieras. Lo puedes intentar y si lo consigues nos lo cuentas. Hacemos aquí una charla un día y nos lo explicas. Pero en principio no funciona así. Vale, Santos, ahora te voy a hacer una pregunta muy difícil que tiene que ver con el día de hoy por los diferentes contenidos que hemos hablado hoy en diferentes programas. O sea, es el día del coronavirus. Y la pregunta es, ¿qué aconsejas, ¿no? O qué puedes decirnos para poder protegernos o ayudarnos a nosotros mismos? Algo que sea de prevención, algo que sea de sanación, algo que sea simplemente que no pasa nada malo, no sé, algo con el coronavirus. Para mí el mayor antivirus es soltar el miedo que tenemos, soltar los juicios que tenemos. No nos enganchemos a lo que dicen las noticias. Las noticias suelen ser alarmistas por naturaleza. A lo largo de los días mueren millones de personas o miles de personas por causas relativamente normales, como puede ser una gripe normal, en diferentes partes del país. Lo que pasa es que de repente es como que hay un bombazo con una información y lo ponemos en todos los medios de información y lo convertimos en pandemia y vendemos un montón de medicamentos y asustamos a la población. El que tenga que fallecer de coronavirus, pues lo siento por él, pero se va a ir, porque le tocará. Pero el que no le toque, si se engancha en el miedo, en los juicios que está viendo y en toda esa historia, ese miedo abre la puerta. Abre la puerta a infecciones, abre la puerta a enfermedades y abre la puerta a muchas cosas. Con lo cual, para mí, la mejor elección es vibrar lo más alto posible, no engancharse en las noticias con respecto a esto, dejar que las cosas pasen, porque al final pasan. Cuando hubo no sé qué gripe era, la gripe anterior, no sé si era la porcina o la gripe A o la gripe aviar o no sé qué, también hubo un revuelo muy grande, le dieron mucho bombo durante un tiempo, pero luego ya no hemos vuelto a saber nunca nada más de eso. Y realmente sí que, no digo que no sea algo importante, está falleciendo mucha gente, pero también fallece mucha gente a lo largo de los días por falta de alimentación, por guerras, por estupideces humanas en general y por muchas otras cosas. Con lo cual, no nos enganchemos demasiado en esa información porque baja nuestra vibración. Y si baja nuestra vibración, estamos expuestos no solo a ese virus, sino a muchas otras cosas más. ¿Vale? Este sería un poquito el consejo. Vale. Vamos ahora con la siguiente pregunta ahora ya de YouTube. Estaba en otros chats, perdona.
Ya llego. Omar nos pregunta, buenas noches desde España. Entonces, ¿el destino es sufrimiento o diversión? Es un poco de las dos cosas, pero sobre todo el sufrimiento cuando tú estás todavía en esa cárcel en la que no eres consciente de que estás programado y que tienes que saldar ese karma y que tienes que sanarlo. Entonces ahí normalmente sufres porque no tienes otra, es como que no tienes otra opción. Entonces es como que vas viviendo la vida con lo que va viniendo. Y lo pasas mal, pero no sabes que hay otra salida. Cuando sabes que hay otra salida no quiere decir que todo vaya a ser diversión. Es decir, cuando sabes que hay otra salida, hay un trabajo consciente que hay que hacer. Y las personas que hablamos aquí también, y yo mismo especialmente puedo hablar de mí, no es que yo esté todos los días súper feliz y que no tenga problemas, pero lo encaras de otra manera diferente y te enganchas mucho menos al sufrimiento, porque te das cuenta de que todos son oportunidades para sanar cosas y para saldar cosas. Sí que es verdad, como decía, que hay días que te darían ganas de mandarlo todo a hacer puñetas, porque ese día también tú tienes el derecho a poder estar con los cables cruzados, pero te dura mucho menos esa actitud. Y al durarte mucho menos te ahorras muchísimo sufrimiento, ¿vale? Porque te das cuenta de que cualquier cosa que te está pasando te está dando una oportunidad de sanar algo. Por tanto, es una mezcla de las dos cosas. Además, es que sin esa dualidad no podrías disfrutar de los momentos en los que estás muy bien, porque no tienes un contraste tampoco. Pero sí que es cierto que cuando tú vas creciendo, vas evolucionando y te vas sanando de forma consciente, te involucras en eso, empieza a haber más diversión y un poquito menos de sufrimiento. Pero hay de las dos cosas. Tenemos ahora a Agustín que nos dice, ¿se puede saber nuestro karma a través de la numerología? ¿Qué otras formas hay de saberlo que no sean registros acásicos? Saludos desde Uruguay, gracias. Vale, sí, la numerología es hay diferentes fórmulas de numerología que te pueden ayudar a entender tus procesos kármicos con tu fecha y tal. Yo no soy experto en eso, con lo cual no voy a entrar mucho en eso. Creo que hay otros ponentes en Pandora, a lo mejor Luis te puede recomendar a alguien de los que sí que hablan de numerología y tienen más conocimiento de eso. A través de los registros, como dices, también se puede saber, pero luego hay una fórmula que también puedes saber que tiene que ver con observarte tú, con ver los bloqueos que tú estás experimentando. Ahí tienes mucha información. Si tú ves que te estás atascando siempre con las relaciones por un motivo concreto, por algo que ocurre en las relaciones, observa eso, analízalo, porque ahí te está dando una pista importante. Si siempre tienes problemas de dinero, de cualquier tipo, pues cuando tienes mucho dinero te lo gastas rápido, o que nunca tienes mucho dinero, o que tienes mucho dinero pero sufres mucho por tener mucho dinero y no lo disfrutas. Si observas eso que se está repitiendo, ahí tienes información del karma que tienes. Porque muchas veces no muchas veces, siempre son bloqueos relacionados con las cosas que estás experimentando como un obstáculo, como un problema. Entonces ahí tienes información. Luego técnicas, pues tienes miles. Yo no conozco todas las que hay, pero hay muchas que te ayudan a conocerte, te ayudan a descubrirte, pues yo qué sé, puede ser desde la cábala, la numerología, los registros y cualquiera. Hay muchas técnicas que te van a ayudar en eso. Tú haces una muy conocida, el curso de milagros. Sí, el curso de milagros también te ayuda y el Ho'oponopono, porque, el Ho'oponopono a mí me gusta porque ni siquiera necesitas saber cuál es el obstáculo, sino que ante los obstáculos tú vas haciendo tu proceso de sanación. Y el curso de milagros también, el curso de milagros sí que es un poco más racional en el sentido de que, aunque es muy similar a lo que te está planteando el Ho'oponopono, sí que te permite o trata de buscar que analices un poco más, que entiendas un poco más, que como que lo racionalices un poco más. Por tanto, estas dos cosas también combinan muy bien, porque el Ho'oponopono te da una parte práctica muy sencilla y el curso de milagros te ayuda quizá a racionalizarlo un poco más y a entenderlo desde una parte racional. Las dos cosas van bien. Yo tengo un libro que se llama Los milagros del curso de milagros, que ahí hablo de lo que tienen en común el curso de milagros, la cábala y el Ho'oponopono, y profundizo un poquito más en la formación del curso de milagros. Y luego tienen los de Ho'oponopono, los que ya me dedico más a ello, con lo cual ahí también tienes información, aparte del curso de Ho'oponopono, en el que puedes también entender cositas sobre ti, pero simplemente observando y analizando un poco cómo es tu vida, las cosas que se repiten, los bloqueos que sueles experimentar, las circunstancias que tienes, ahí puedes sacar información. Y si tú no te lo ves, aparte de poder acudir a algún terapeuta, a alguien que te ayude, a veces lo puedes hacer también con algún amigo, con alguien cercano, que te pueda hacer un poco de espejo y que te diga, oye, pues mira, tú siempre tienes problemas de este tipo, porque a veces nosotros mismos nos cuesta verlo. A veces no somos capaces de ver nuestra película entera y alguien desde fuera nos puede decir, ostras, no sé si te has fijado que siempre tienes problemas de relación o siempre tienes problemas de no sé qué. Y ahí pues tienes información para descubrir. Claro. Por aquí Mayra nos dice, ¿qué opina Luis sobre el karma? Saludos para ambos. No, yo no opino del karma. No, la respuesta de Santos.
Porque el karma para mí, si todo es aquí y ahora y somos seres multidimensionales, para mí el karma no existe. Si todo es aquí y ahora y somos seres multidimensionales y el libro ya está escrito, el karma no existe. Lo que existe son que cambiamos continuadamente de líneas de tiempo y que nos gusta sufrir en este planeta mucho, ¿no? Y entonces lo que es un aprendizaje de vida lo tomamos como si fuera algo karmático y es simplemente que no estamos en el presente aquí y ahora. Simplemente es eso. Sí, pero eso es interesante que dices, porque realmente el karma, para mí, aunque lo he explicado de la forma que lo he explicado, el karma es un estado mental. Quiero decir que al final es como que es un bagaje que tú llevas, pero lo llevas en ti ahora. Entonces, de alguna forma, no es que, o sea, aunque sea información que tú traes del pasado, pero lo estás experimentando ahora porque no te está vaciando tu mente, no estás liberándola de eso. Entonces, realmente, o sea, podríamos decir, entre comillas, que no existe tampoco, sino que es como un algo que tú tienes en este momento, unas creencias. Cuando tú te vacías de esas creencias y las liberas, realmente no existe nada de eso. Pero existe a nivel de conciencia, en el sentido de que cuando tú haces algo, normalmente sabes si lo que estás haciendo es más honesto, menos honesto, más sensato, no menos sensato. Entonces esa información en la que tú, de alguna forma, te genera karma, porque te genera una sensación de culpabilidad interna o de bienestar, y con eso es con lo que tú estás viviendo. Porque al final el karma es un autocastigo que te incumples tú mismo. Te lo incumples tú porque sientes que has hecho algo erróneo, que has hecho algo desequilibrado y te estás autocastigando. Así lo entiendo yo, pero ya te digo, hay muchas versiones en las que se puede... Pero lo que dice Luis es súper interesante también. Sí, no, a ver, yo lo veo, lo que tú has dicho también está bien explicado desde un punto más mental y más desde el planeta Tierra. Yo lo que aconsejo a la gente es la meditación, ¿no? O sea, es decir, hay dos tipos de meditación, una en la que yo me reservo y me paro, ¿no? Y otra en la que estoy totalmente despierto y atento de todo lo que sucede. Entonces, bueno, practicar meditación, estaréis aquí y ahora, que es lo que normalmente decimos, estar en un estado neutral, en un estado de donde sí ven la polaridad de lo positivo, lo negativo, del bien, del mal, de negro a blanco, ¿no? Lo vas viendo todo, pero tú eres consciente aquí y ahora de todo lo que está sucediendo, en un estado neutral, intentando implicarte de manera que no sea tan emocional y sufras tanto, ¿no? Tampoco es decir, oye, mira, paso de todo. No se trata de eso. Se trata de tomar conciencia de todo lo que estás haciendo en cada momento para ver lo que puedes descartar como algo que posiblemente sea un programa o una creencia limitante que te va a hacer daño. Entonces, si la detectas a tiempo, no sufres. O sea, la puedes desprogramar con el Ho'oponopono, con otras técnicas que hay y te quitas el susto y disgusto. Eso es a lo que vamos. Vamos ahora con una pregunta del karma de Mary Pavón. ¿La colitis ulcerosa tiene algo que ver con el karma? Es que todo puede tener que ver con el karma. Quiero decir, hay aprendizajes que tienes que hacer. Seguramente, aunque eso sea algo que tú estás experimentando a nivel físico, tiene que ver con emociones que tú no has bloqueado, con situaciones que no has gestionado de forma correcta. Y eso sí que tenía que ver con el karma. Por tanto, al final sí que podemos relacionarlo con todo. Pero es que hay diferentes paradigmas. Entonces, lo que estábamos hablando ahora, lo que decía Luis, depende del paradigma también que tú tengas la visión, vas a trabajar de una forma o de otra. Lo que yo estoy explicando, como he dicho en todas las charlas, digo que no es una verdad absoluta. Entonces, lo que yo he contado es una forma de trabajar el karma, un paradigma del destino que te ayuda a entender cosas desde esta visión. Pero hay otras muchas visiones, otras perspectivas, otros paradigmas que te pueden ayudar a entenderlo de otra manera. Pero para mí sí que tiene que ver por lo que te estaba diciendo, porque esa enfermedad se ha gestado por cosas que no has hecho en armonía o en coherencia, o por cosas que has hecho de forma desarmónica. Y esas decisiones o esas historias las has tomado seguramente en base a ese karma que todavía no has sanado. Porque si lo hubieras sanado, eso ya no te aparecería como enfermedad. ¿Vale? Ana Jiménez dice desde España: cuando en tu vida no hay grandes cambios durante bastantes años y parece estar todo estancado, ¿eso es destino o simplemente que no estás conectado a tu propósito? Pues dependerá de la experiencia que tú estés teniendo. Es decir, si la experiencia para ti es agradable y estás en paz con la situación y estás disfrutando de ese momento de calma, pues está todo bien, ¿no? Ahí no tienes que darle vueltas. Ahora, si tú eso lo vives como algo de que tu vida lo vives con ansiedad, con agobio, de que mi vida está estancada, no estoy feliz y quiero cambios, pero no se producen, pues ahí sí que tiene que ver con bloqueos kármicos, con cosas que no estás haciendo. Te has desconectado de lo que necesita tu alma, de lo que te está pidiendo tu alma, y te has quedado paralizada, te has quedado ahí como congelada, ¿no? Entonces ahí sí, pero ya te digo, va a depender de cómo tú estés percibiendo la situación del momento.
Porque hay momentos también en los que uno puede estar como en pausa y estar feliz y estar disfrutando de lo que está haciendo, aunque haga poca cosa, aunque no haya grandes cambios en su vida, que haya cierta estabilidad. Si tú lo estás viviendo bien, con felicidad, pues entonces ahí no te preocupes, ahí no tienes nada que hacer, lo que estás haciendo ya está perfecto. Pero si lo estás viviendo como algo negativo para ti, pues entonces ahí sí que hay un bloqueo. Vale. Bueno, pues vamos, hacemos 2 preguntas más y cerramos. Tenemos a Mónica que nos dice, saludos desde México, pregunta, ¿quién escribió Curso de Milagros y quién se supone que canalizó ese libro? Bueno, el Curso de Milagros lo escribió una señora que se llama Helen, el apellido ahora no me acuerdo, es Helen Schumann, creo que es. Ellos además dicen que es importante no enfocarse en la persona que lo escribió, quizá por eso se me ha traspapelado ahora el nombre, ¿no? Porque dicen que lo importante es el mensaje. Lo que ocurre es que la voz que se supone que están canalizando es la voz de Jesús. Digo se supone porque te lo puedes creer o no, o sea, a mí me da igual realmente, o sea, aunque yo haya explicado durante años el Curso de Milagros, me da un poco igual de quién es la voz, lo que me interesa es el mensaje que me está transmitiendo, si para mí es válido, si me aporta. De esto hablamos, tenemos un vídeo que hicimos aquí en Pandora que hablábamos del Curso de Milagros y hablaba un poquito de si era una secta, si no era una secta, de cómo había que entenderlo, ¿no? Entonces te animo ahí que mires esta charla porque ahí explico quién lo canaliza, lo conté todo y un poco la visión que tengo. Para mí es otro paradigma más y como paradigma yo siempre recomiendo no engancharse en ninguno de ellos porque son como diferentes opciones en las que tú te puedes mover en función de lo que te interese. A mí el Curso de Milagros me ha ayudado muchísimo en una etapa de mi vida, lo he compartido mucho, he escrito un libro, como decía, de ello y me encanta como la filosofía que hay detrás de todo ello, pero en el momento en que te enganches demasiado y que lo quieras defender a muerte como si fuera una verdad absoluta, ahí ya estás perdiendo la parte positiva del curso. Cuando lo conviertes en un dogma, nada de lo que trates de defender, por muy bueno que sea, te está dando la parte beneficiosa de lo que te puede aportar, ¿no? Porque los dogmas al final es como polarizarse y es al extremo de que esto es lo mejor y lo demás no vale. Y no es así. Hay cosas que valen en momentos diferentes de tu vida, ¿vale? No sé si era esto lo que preguntabas, porque preguntabas mal el nombre. Yo creo que se llamaba Helen Schumann. No sé si la pronunciación mía en inglés es bastante malo, pero bueno, esto si buscas en Google lo tienes, la información. Y si no, mírate la charla que dimos, que ahí sí que lo explicaba todo. Pregunta Betty desde México, si tienes una fecha de nacimiento, pero eres adoptado, ¿el número de vida que te sale es válido? Bueno, como he dicho, yo no soy experto en numerología, pero si tú tienes una fecha de nacimiento y esa fecha es correcta, ahí no te debería implicar el que te hayan adoptado o dejado de adoptar. Es decir, en la fecha ya estará la información que te va a aportar esa fecha concreta. Tampoco nunca es casualidad que alguien te adopte o que te deje de adoptar. Es decir, no parece como si fuera algo, una casualidad, pero no es casualidad. Es una experiencia que como alma también has elegido. Como alma has elegido encarnar en un sitio en el que tus padres no iban a estar pendientes de ti o no te iban a poder cuidar y otras almas se ofrecían voluntarias a hacerlo. Entonces, creo, ya te digo, aquí te hablo un poco de lo que yo sé de numerología, que no soy experto en ella, pero entiendo que la numerología te habla de los números que tú tienes en tu vida y eso es al margen de que estés adoptado o que no lo estés. Y seguramente a lo mejor incluso en la numerología que se te haga, si te hace un profesional que sepa bien del tema, incluso te puede aportar información de esa adopción. Seguramente algo aparece también en la numerología. Pero aquí ya me estoy aventurando, como decía, sin ser experto en numerología, con lo cual creo que es lo mejor que lo plantees a algunos de los ponentes que colaboran con Luis, que creo que trabajan con numerología. De numerología cabalística yo os recomiendo a Inma Bunet, tenéis vídeos de hace un año aquí en Caja de Pandora y ahí están sus datos en el mismo vídeo, podéis contactar con ella, ella está actualmente en Tarragona, pero hace online y hace a nivel de cábala, pero de numerología, madre mía, tú quieres abrir un negocio o quieres saber si tu nombre es válido o el nombre del negocio o cualquier cosa de esas, te lo hace muy bien. A mí yo cuando necesito ayuda se lo pido a ella. De hecho, es la que para este tipo de cosas que estáis preguntando, yo iría. Pero bueno, ahí tenéis los datos. Pues muchas gracias, familia, a todos los que habéis estado. Recordar que se puede hacer terapia online
terapia presencial, tenéis las formaciones online y tenéis también la gira, porque no nos apetece venir con nosotros, esa ruta mágica, hacer los talleres y aprender un poquito más. Muchas gracias, Santos, por el día de hoy. Un placer, como siempre, Luis, y nos vemos de aquí a unas semanitas charlando de alguna otra cosa que se me ocurra. Perfecto. Venga, hasta ahora. Venga, hasta pronto.